tenemos un experto aquí. Estamos con el profesor David Galeano, ya lo anuncié, él es el presidente del Ateneo de Lengua Guaraní, que nos va a comentar un poco de estas tradiciones que nos hacen únicos y que hacen única la Semana Santa paraguaya. Profesor, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buen día, Carlos, y un saludo cordial a la audiencia. Efectivamente, esta Semana Santa, es una ocasión, no solamente desde el punto de vista, digamos, de la fecha del calendario, sino que desde un punto de vista de las tradiciones. Son unas fechas muy especiales porque nos llevan a una fase de nuestra vida que está muy vinculada, me refiero a la de los paraguayos comúnmente, que está muy vinculada al tema de la tradición o de las tradiciones. Como bien decías, hay una, digamos, serie de prácticas, de costumbres, como una especie de rituales, que llegada esta fecha, llegada la Semana Santa, como que reverdecen y vuelven a ponerse, digamos, al alcance de todos. Y bien decías también, lastimosamente, muy poco descrito existe sobre, digamos, sobre estas tradiciones. Entonces, eso le da, yo creo que un valor mucho más importante. Y bien decía, por ejemplo, el tema de hoy miércoles santo, ya dentro de la Semana Santa, mucha gente de aquí a Asunción trasladándose ya hacia el interior, se produce un fenómeno muy importante, una especie de reencuentro familiar, hay mucha más intimidad, una serie de valores que usualmente como que por distintos motivos, a veces por la distancia, no se ponen de manifiesto, pero probablemente llegar un abrazo al papá, a la mamá que todavía vive en algún lugar del interior, por otra parte el acompañar con toda la familia, ya la gente que vive acá sale y llega con los hijos hasta aquel lugar donde viven sus padres, y allí empieza toda una jornada. Normalmente hoy la preparación del tatacuá, porque toda una imagen tradicional. El tatacuá también es como que llegada a la Semana Santa, es como si fuera que, hablando mal y pronto, como que resucita, ¿verdad? Se pone más al día, ¿verdad? Y allí, entre la leña que la gente junta, los varones sobre todo preparando el fuego, y en la casa las mujeres, las criaturas, y también los varones preparando ya la masa de lo que va a ser el cipá. Y una cuestión muy importante, en alguna ocasión habíamos hablado, Carlos, de cómo todos estos insumos están presentes allí en el medio. La vaca que produce la leche, el queso, la mandioca, imposible, ¿verdad? Y entonces allí se va preparando y cada uno le da un toque especial porque es un trabajo en familia, y llega un momento cada uno hace su propio cipá, ¿verdad? Con las distintas formas, el cipá, la chipargoya, como dice la gente, el yacaré, los pi, y bueno, eso luego se mete al horno, también una tradición de por medio de poner en la base, exactamente, y con eso se introduce al horno, ¿verdad? Eso va acompañado obviamente ese preparado del cipá al lado de la sopa paraguaya o el cipá guazú, y algún tipo de carne, normal de cerdo, oveja, gallina. No estamos hablando de pollo y gallina, hablamos todavía en el interior. Todo esto es con respecto al caruguazú que se hace ese jueves, y me comentaba fuera del aire justamente que el caruguazú se cocina un día y hasta el domingo no se vuelve a hacer comida. Y prácticamente no, ¿verdad? Porque justamente esa es la característica de esta semana, como que ya nada se tiene que hacer, digamos, que implique mucho movimiento, que implique inclusive sonido fuerte, sobre todo entre el jueves y más el viernes santo. Allí, ese es el gran tema del momento, ¿eh? Y bueno, y en ese sentido, una cuestión muy importante es que no hay que pisar fuerte, no hay que gritar, no hay que saltar. Bueno, y entre eso también, lo único que queda es, ya ni en la casa se tiene que preparar nada, obviamente, porque es un tremendo acontecimiento, hay mucho dolor de por medio, por lo menos se intenta en la medida de lo posible revivir esas circunstancias y entender lo que básicamente implica en este caso la pasión y la muerte de Cristo, ¿verdad? Porque
allí es cuando también aparecen, dicho sea de paso, en muchas comunidades los famosos pasioneros o estacioneros. Justamente le voy a contar justamente al decir pasión, ellos reproducen prácticamente mediante un canto. Y yo siempre suelo aclarar a la gente, no es el purají yajeco, es el purají así, el canto lastimero, el canto doloroso, porque va relatando, digamos, estación por estación, todo exactamente, del Vía Crucis, y eso se hace en una, otra vez, con una característica muy paraguaya, y cuando digo muy paraguaya me refiero a que esos cantos están también en castellano, guaraní, y obviamente Yopara, pero eso le da un matiz muy especial. Esta gente conocida comúnmente como estacioneros tienen su propia indumentaria, van como uniformados, usan un birrete, tienen sus insignias, tienen su estandarte, tienen una especie de candeleros, salen, cantan, y bueno, con eso reviven en algunos casos una experiencia de hasta de 100 años. Justamente yo tengo el caso de unos amigos que forman parte de los muchos grupos estacioneros, un grupo que se llama Santos Rey, que es de Capiatá, y que ellos hoy justamente miércoles van a salir a hacer sus cantos de la pasión de Cristo. Y eso, insisto, acompaña un poco a toda esta jornada. Obviamente lo grande se va a vivir en Tañarandí. Otra vez se hace un enorme encuentro, además de la obra fabulosa de Cookie Ruiz, ese encuentro también de estacioneros de mucha gente. 100 estacioneros, o sea, 100 grupos de estacioneros, y cada grupo, ¿cuánto tiene? Más o menos 10, 15. 15 personas, hay veces más, inclusive ellos van a estar acompañados por los miembros de su familia. Lo importante inclusive es que ese encuentro de Tañarandí sirvió y sirve en este caso para recuperar esa manifestación de la cultura popular, religiosa del Paraguay que constituyen estos grupos estacioneros. Y te decía, la costumbre también entre el jueves, el Caruazú el viernes, la visita de la gente a los cementerios, a los campos santos, ¿verdad? Y obviamente después ya en horas de la tarde, toda esa dramatización otra vez de la muerte de Cristo, el bajar la imagen, transportar y pasar una ceremonia otra vez con nombre guaraní, que es el Tupaitú, que es la adoración. Y otra cuestión asociada a esa es que para aquellos que son católicos en particular, el recorrido además de esa iglesia donde estuvo, de 6 más 7, ¿verdad? Y bueno, y finalmente se llega a lo que ahora sería ya el sábado de gloria, ¿verdad? Y una también tradición de por medio que es la famosa, es una actividad donde por ejemplo los ahijados, los hijos, se acercan a sus padres o padrinos y son pascuados. Un golpe en la... Sí. Que se le da al ahijado, ¿verdad? O al hijo. Y bueno, más o menos resumiendo, nosotros tendríamos allí una imagen de un tiempo de reposo, de un tiempo de meditación, de un tiempo de reflexión, y que a todas luces es importante en una sociedad que vive en un ambiente tan violento, con muchos problemas, pasar por eso, encontrar ese encuentro familiar, el recuperar un poco esa comunicación que muchas veces se hace difícil. Profesor, le agradezco muchísimo la presencia. Me parece que tendríamos que contar más veces aquí con usted para tratar de recuperar un poco todas estas tradiciones, no solamente con respecto a Semana Santa, sino tantas otras tradiciones que tenemos aquí con respecto al San Juan, las comidas típicas. Y la mala noticia que usted me da fuera del aire, que el asado no es comida típica. No. Porque los guaraníes no es que tenían tanto, pero mira que yo igual voy a comer asado este fin de semana, profesor, así que voy a romper un poco la tradición. No hay problema. Decía solamente eso y así cortito, que el caso de la presencia de la vaca en particular, caballo, la vaca y la cabra, son posteriores a la colonia. Pues ya lo hicimos tradición. Por supuesto, ya en esa especie de simbiosis que se dio entre la cultura occidental y la guaraní, ya obviamente eso pasó a formar parte, digamos, de la tradición paraguaya. Muchísimas gracias por su presencia, profesor. Esperamos contar en otro momento con usted justamente para desarrollar todo lo que tiene que ver con la peculiar y pintoresca costumbre que tiene el paraguayo para hacer cada una de las cositas, ya sea Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, San Juan, lo que sea. Muchísimas gracias, profesor.